Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Era modelo de alta costura, tenía encanto y unas piernas de locura, los ojos como el mar, los labios de coral y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba, tenía un póster suyo al lado de mi cama, soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. Ens acompanya ja a l'estudi un personatge clau en la història d'Espanya que durant molt de temps va viure en els marges i que va acabar colant-se als despatxos dels més alts representants del país, als despatxos i en alguns dels seus llits. Parlem de Bàrbara Rey, actriu, vedet, cantant, domadora d'elefants, musa del destape, símbol sexual de la transició, icona fins i tot de la lluita LGTBI en els últims anys. Ara acaba de presentar les seves memòries Jo, Bàrbara. Bàrbara Rey, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com estáis? El sobrenom de Maria García García. De fet, Sí. expliques al llibre com neix aquest nom d'estrella, aquest nom de Bàrbara Rey, que és un mix de noms d'artistes. Sí, sí. Eso fue algo que... Pero es que, mira, es curioso, ¿eh? Porque ¿quién me iba a decir a mí que con ese apellido iba a traer luego tanta cola, no? Pues Por lo de esto Rey, ¿eh? Sí, claro, porque no sabíamos, con el nombre mío de María García, pues en aquel momento no era... Ahora, hoy es más normal que actrices y actores se pongan apellidos normales, López, García, González, etcétera. Pero entonces como que no se llevaba nada. Y empezamos ahí a mirar. Yo tengo unos apellidos muy bonitos, pero son los terceros y cuartos apellidos, que es Valenzuela por parte de mi padre y Molina por parte de mi madre. Pero claro, Valenzuela estaba Laura. Ah, claro. Y Molina estaba ella, Ángela Molina, que estaba despuntando bastante. Ella es algo más joven que yo, pero ya estaba, porque empezó muy jovencita. Y por eso empezamos a barajar nombres y tal, y nos quedó muy guay el nombre este de Bàrbara Rey. És un mix de Bàrbara Streisand. Y de Fernando Rey, que en aquel momento estaba haciendo... Bueno, él ha sido siempre famosísimo en nuestro país, porque un gran actor, pero en aquel momento coincidió con la película de Free Connection, que había hecho en Estados Unidos, que fue como una especie de... un boom muy importante para él, por una película que había funcionado tan bien y que él tenía un personaje estupendo ahí, un papel muy bueno. Es un libro de memorias, pero bien podría ser una novela. Todo lo que cuentas aquí. Tu vida es una historia de traiciones con nombre de hombre. Sí, también hay alguna mujer, pero sí, también hay alguna mujer. Las traiciones de las mujeres la mayoría de veces son peores, porque las mujeres somos malas, somos más malas que los hombres. ¿Tú crees, eh? Sí. A pesar de lo que han hecho los hombres contigo. No. Es que las que salen malas son muy malas. Y los hombres, por supuesto, el que sale malo también es muy malo. Lo que pasa que es que no me gusta hablar mal de los hombres, porque a mí me han gustado siempre los hombres y yo soy totalmente hetero y me gustaría defenderles, pero a veces es que no puedo. Y entonces, pues no sé cómo explicarte. El hombre cuando es malo no tiene ese sexto sentido que tenemos las mujeres. Y ese sexto sentido de las mujeres es muy peligroso a la hora de, tanto para lo bueno como para lo malo. Y ellos carecen de ese sentido, lo siento muchísimo, no es una falta de respeto, pero es una realidad, por lo menos para mí. Y es curioso porque en tu caso cuentas que el gran pilar en tu vida precisamente fue tu padre, más que tu pero madre. Es que mi padre es mi padre. O sea, mi padre está por encima de todo. Primero porque era un ser extraordinario y una bellísima persona. Era un generoso, no conozco a nadie que no quiera a mi padre y de verdad, pues cuando ocurre esto con un ser es por algo muy especial, y es que mi padre era un ser extraordinario. Sé que eso lo decimos prácticamente casi todas las hijas, ¿no? Pero es que en este caso de verdad es un hombre querido y amado por toda la gente que le ha conocido. Y en el caso de tu madre haces un paralelismo que me parece destacable, que es que no supo querer, que quería muchísimo a tu padre, pero no supo querer. ¿Cómo le pasó a tu exmarido contigo? Exmarido, digo yo, a Ángel Cristo,
tú Sí. le sigues poniendo como marido muchas veces en episodios es del curioso, libro. a veces yo me asombro de mí misma porque yo hablo de él en presente como mi marido. Nunca, es curioso. Pero yo pienso, imagínate, que el hecho de que yo hable de él como mi marido, eso da a entender clarísimamente que para mí era el hombre de mi vida, que para mí era, me casé completamente enamorada y que para mí, si él me hubiese tratado de otra manera y siguiera vivo, estaríamos juntos. O sea, era mi marido. O sea, tú Y estarías entonces todavía hoy... le sigo considerando mi marido a pesar de los malos tratos y a pesar de todo lo que he sufrido con él. Porque en mi mente está que Ángel era el hombre para toda mi vida. Yo me casé con ese pensamiento y además, aunque parezca que no, soy muy tradicional y habría sido así. Lo que pasa que su actitud, su comportamiento, el trato, todo lo que me hizo, indiscutiblemente no se pudo llevar a cabo lo que yo pensaba. Nos acompaña en esta entrevista nuestra compañera, periodista también, Lorena Vázquez, te la conoces, ella Sí, es sí. profesional del mundo Además, del corazón. muy amiga de mi hija y las amigas de mi hija son mis amigas. Bueno, la verdad es que coincido con tu hija en el programa Espejo Público de Antena 3 y tengo que decir que estamos todos encantados con ella y que la echamos mucho de menos porque además ella se ha decidido alejarse un poquito de los medios de comunicación, supongo que porque estaba ya un poco cansada de tener que ser tu portavoz, ¿no? Es que estaba saturada porque es que ella tiene una vida muy interesante, es una niña que puede hablar de cantidad de cosas porque tiene muy buena preparación y sobre todo tiene un gran corazón y sabe perfectamente de los temas en los que ella interviene, sabe perfectamente de qué habla y lo tiene todo muy claro. Y claro, estar hablando siempre de tu madre y de lo que le hacen a tu madre es durísimo. Es agotador. Bárbara, oye, yo tengo que decir que como periodista del corazón, que llevo dedicada a esto desde finales de los años 90, tengo que decir que es un honor para mí poder sentarme delante de ti y poder escuchar, además de tu boca, cosas que llevamos muchísimos años teniendo ganas de escuchar, Bárbara, porque al final de tu historia había hablado todo el mundo, Sí. menos tú. Sí, bueno, ha habido mucha gente que hablaban de que yo llevaba toda la vida hablando de este tema, que yo tal... No, los que llevaban toda la vida hablando de este tema eran los demás. Yo no hablaba. Ahora, claro, si yo voy a un programa de televisión y me dicen, oye, es que tú has estado con el rey y tal, cuando yo he hecho una previa en donde estaba hablando de mi pueblo, de mi hermano, de mi primo o del proyecto que tenía de trabajo y resulta que luego en directo pues tienes que salir al paso y solventar todo aquello lo mejor que puedas, pero yo no he ido ni he hecho una entrevista previa porque en donde yo iba a hablar de él o de otras cosas que se han dicho que yo decía y las decían los demás. Y yo creo que sí, que era el momento de hablar porque han ocurrido muchas cosas en este último año y medio, que ya casi va para 2 años, increíble cómo pasa el tiempo, en donde los ataques, la agresión y la cantidad de barbaridades que se han dicho de mí no corresponden a la realidad. Errores todos cometemos, por supuesto. Yo a lo mejor más, no lo sé. Pero esas barbaridades que se han dicho de mí no tienen nada que ver con mi vida, ni con la realidad, ni de cómo yo soy, ni muchísimo menos. Y por eso mis memorias, de verdad, si no las había escrito y las habría dejado para cuando yo ya no estuviese aquí, para que no me pudieran demandar. Habría puesto cosas más fuertes a lo mejor. Bueno, todavía estoy viva. Oye, estás a tiempo de hacer una segunda parte. Y todavía puede haber una segunda parte, efectivamente. No sé si la tienes prevista, una segunda parte. No, yo ahora mismo no. Tengo previsto, sí, escribir unos cuentos de animales, porque yo he tenido un vínculo con los animales maravilloso. Y para mí los animales son tremendamente importantes porque los he podido disfrutar y vivir en momentos duros y en momentos muy bonitos. Y entonces sí, eso sí que tengo pensamiento de hacerlo, però vamos, eso ja llegarà. Clar, és que perquè us feu a la idea, en el llibre ho explica la Bàrbara, fins als 8 mesos d'embaràs ella va estar amb els elefants fent els seus números en el circ.
Però tornant a les relacions, de seguida anirem al rei, iremos a tu historia con el rey. Sé que te da un poco de pereza hablar de ello, pero es que tocará de verdad, llegar ahí. Estoy Si te cansada parece, de hacerle tan famoso. si te parece, por eso empezamos, ya que estamos en Cataluña, con un hombre muy catalán, muy vinculado al barcelonismo, con que es Reixac. Carles Reixac. Yo creía que íbamos a hablar de mi tía, que también se vino a vivir a Cataluña cuando También. tenía 16 años. Y pero que te bueno. llevó a ti aquí también, Sí, que sí, te abrió sí, camino. no. Hablamos de Carles Reixac. Pues Fue no, una de las parlem primeras grandes de Carles- traiciones. De Carles Reixac. Una de las primeras grandes traiciones en tu vida. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tengo alguna anteriormente, pero sobre todo aquella para mí fue muy, muy grande. Yo creo que él tiene que estar con un cabreo tremendo de que yo diga estas cosas, pero es que es la pura realidad. Entonces yo mentí muchas veces por él porque me lo pedía. Te Él me pedía pe- ocultar vuestra él me relación. pedía que ocultara. Y además él me decía siempre que es que el míster, pues el míster yo desconocía, yo sabía que había entrenadores de fútbol, pero míster, yo creo que le llaman solamente aquí en Cataluña míster. Sí, al El resto entrenador. de España Ujú. nunca le he visto yo llamar. Y que el míster, si se enteraba de que había salido por la noche y no sabían tal cual, que le iba a sancionar, que tal. Y entonces yo con esta tontería de favorecerle porque creía que podía tener tal, yo ocultaba lo que estábamos teniendo y decía que habíamos coincidido, que no tal, y era en realidad lo hacía porque tenía novia. De- Pero que yo le pregunté a 40 pares de veces que tenía novia, y eso lo sabe Reixac si nos está oyendo, que no lo creo, pero lo mismo. Y no, y me lo negaba siempre. Me lo negaba siempre. Y luego tú te enteraste que se casaba por una revista del Yo corazón. sí, en lecturas lo publicó. Fíjate no tú. No se me ha borrado de la cabeza en la revista que lo publicó. Ahora En lo llamaríamos lecturas. ghosting, Bárbara. En ese momento, Sí. ¿cómo te quedaste tú cuando viste eso? Porque Hombre, nunca más volviste a hablar con él. Bueno, nunca más volví a hablar con él y desapareció. Él, estuvimos bastantes meses, porque yo lo conozco a él estando haciendo la película de Vida Andaluz aquí en Madrid, digo, aquí en Barcelona. Y yo estaba rodando en el club de tenis. Y entonces ahí es donde él se interesa en conocerme, porque yo no tenía ni idea de quién era Reixac, ni tampoco he sido una fanática del fútbol. Entonces podía conocer a alguno que era muy nombrado, como era Pirri, era Zoco, en Madrid, pero yo del Barça, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Cruyff. Ni idea, Eso, vamos. Cruyff sí, porque lo conocían en el mundo entero, pero nada más. Y entonces me dijeron, es un jugador del Barça que te quiere conocer. Digo, pues vale, pues encantada, lo conocí. Y entonces ya me invitó a comer. Y me invitó a comer porque había una comida de todo el club con más gente y estaba Serrat. Y tú yo fuiste por Serrat, no yo por- fui no por Reixac. Yo Reixac no lo conocía de nada. Pero cuando me dijo que estaba yo estaba cansadísima. Yo tenía ganas de irme al hotel porque hacíamos jornada intensiva hasta los sábados. Entonces rodábamos todos los días y el sábado trabajamos hasta las 3 de la tarde. O sea, no es como ahora. Y entonces, claro, yo lo que quería era terminar y marcharme a descansar. Y cuando me dijo que estaba Serrat, dije, "Ah". Entonces sí, porque hacía que no le veía como 3 o 4 años. Y yo he vivido momentos fantásticos con Reixac, cuando la época de la canción Con de... Serrat. Con Serrat. Con Serrat. Con Reixac seguramente también, Ah, pero bueno, con Serrat pues, más. perdóname, Mejor recuerdo. Es que Serrat, Reixac, de pronto se me ha hecho... Con Serrat sí, era la época de Piccadilly, en donde estaban todos los artistas, En Madrid. en Madrid, y fue justo, mi padre me trae el día 28 de febrero a Madrid, y era cuando se estaba cociendo el tema de Eurovisión del 68, para ir Serrat, que quería cantar el La 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 en catalán, y entonces Franco dijo que no. Y acabó yendo Maciel. Y tuvo que ir Maciel, que dije, oh, yo no sé, pero ella vino que volaba. O sea que sí. Oye, imagínate que Carles Reixac nos está escuchando ahora. ¿Se te ha quedado algo en el tintero para decirle? ¿Y qué le voy a decir yo al pobre? No lo sé. No, al pobre no me estoy refiriendo en el sentido, sino que bueno, que yo le volvería a repetir lo que le dije un día, porque un día yo hablando con él por teléfono, yo quería siempre tener un poco la duda de que en realidad no me había hecho las faenas que me había hecho. Porque
La primera vez que él a mí reacciona mal con la prensa, porque nos cogen en fotografías y todo esto, y me dice todo lo del mister, bien, y nos pilló por sorpresa a los dos. Pero la segunda vez ya era una cosa que había trazado él conjuntamente. Yo no creo que se le ocurriera a él, yo creo que fue más... Su entorno profesional, ¿no? Con otros compañeros de equipo. El otro compañero de equipo. Eran Marcial, el que yo creo que fue el cerebro de la trama. Y entonces ahí sí que me la hicieron bien, porque ellos hicieron que fuéramos a un lugar donde sabían que nos podía coger la prensa, para que luego les pusieran a todos, si los ponía transferibles, tanto a Rexach como a Marcial, Nesken, que era un número 1 después de Cruyff, tenían que hacer lo mismo, y sabían que el Barça no se iba a deshacer de Nesken. Y entonces ahí fue donde vino la encerrona, y de verdad que bueno, que yo un día pues le llamé por teléfono y le dije, mira, yo, si me hubieras pedido el favor de que yo fuese contigo y de hacer este montaje, porque había unas personas amigas mías que no me lo creían. Y entonces yo cogí el teléfono y digo, así, creían que yo había montado, y yo, ni idea. Y entonces le llamé por teléfono y le dije, ¿por qué me hiciste este montaje, si tú sabes que con lo que yo a ti te quería? Esa fue la vez que hablamos después de que se terminó lo nuestro, que todavía no había anunciado que se casaba. Yo habría accedido y te habría echado una mano y lo habríamos hecho, y yo siendo partícipe y de saber lo que queríais, porque era bueno para ti. Y entonces él me respondió que él nunca pensó que yo iba a ser tan generosa y que yo iba a ceder, y que por eso no me contó toda la faena que me estaban haciendo. Y entonces mis amigas lo escucharon y se quedaron como planchadas, porque pensaron, hasta mis propias amigas, que el montaje lo había hecho yo. Hay un patrón que se repite en tu vida. Tú decías, Carles Rexach fue el que dijo, quiero conocerla. Lo mismo pasó con Todos quieren conocerme. Lo mismo luego pasó con el después se portan fatal, pero bueno, era normal que quisieran conocerme, porque en aquel momento yo tenía mucho éxito. Y era Bárbara Rey, pero que vamos, yo no hice nada por conocer a nadie. Y eso pasó con el rey. Tú cuentas que un Con el día rey. llaman a tu casa, lo coge tu amiga y te dice, Mi te ha amiga llamado Charo. el rey. ¿Pero qué rey? No, el rey de España. Y tú te lo tomaste a broma, claro. Es que es normal, porque perdóname, ella después de conocerle y de saber la trayectoria que él tiene de mujeres y de otra serie de cosas que han salido, no me parecería raro, pero en aquel momento era de lo más extraño. Yo creía que era un cómico que me estaba gastando una broma, y entonces dije, ¿verdad? Pero claro, ya cuando ya me dio el teléfono y tal, y le llamé y me dijeron, Zarzuela, dígame, ahí ya se me pusieron aquí. ¿Y tú cuando llegaste ahí sabías a lo que ibas ya? Porque tú dices que en el primer encuentro que tenéis ahí en la Zarzuela, él ya te besa directamente. Bueno, no, yo la primera vez, o sea, yo ya llevábamos hablando como un mes, y ya yo le estaba viendo venir, estaba clarísimo. Yo le encantaba, yo le gustaba, yo era maravillosa, yo era divina. ¿Y no sabías que te estabas metiendo en la jaula del león? ¿O te estabas enamorando? Bueno, es que surgen muchas cosas, porque de pronto dices, ¿por qué yo? De pronto piensas que eres un ser como elegido, dentro de que te puede ser tu ruina. Porque incluso una persona con la que yo tenía confianza se lo cuento y dice que eso es lo mejor que podía haberme ocurrido en mi vida. Eso por un lado. Por otro lado, también me decía que si yo ponía algún obstáculo y tal, que podía irse al traste mi profesión. O sea, y eran una serie de cosas, y luego ya... Es decir, que te había amenazado con fulminar tu carrera si tú no seguías con esa relación. No. La gente que me rodeaba a mí pensaban que podría ocurrir. No es que él me amenazara. No, él no amenaza. Él cumple lo que tenga que hacer, pero no amenaza. Si alguien ha amenazado, a mí me han amenazado, si venía de parte de él, que puede decir supuestamente, no ha sido directamente él. Yo amenazas recibí muchas, claro que he recibido a lo largo de mi vida,
pero no. Vienen a través de personas que pueden ser de su entorno, pero que yo no creo que... Él no se atrevería a amenazar directamente. ¿Qué tipo de amenazas? Hombre, yo en el libro lo explico, yo tengo amenazas de muerte. De hecho, tengo varios accidentes. Tengo varios accidentes con el coche. ¿Y lo relacionas con tu relación con el rey? Sí. Yo lo relaciono porque era en la misma época y en el mismo momento. Entonces yo reconozco que en ese momento yo le estoy pidiendo un dinero, yo sé que tengo en mi poder unas fotografías y lo relaciono perfectamente porque ya anteriormente ya venían las amenazas y es por lo que yo tomo determinadas decisiones. Entonces yo claro que lo relaciono todo. Sí, sí. Bárbara, a mí me gustaría que explicaras, porque sobre todo... Lo que pasa que, perdóname, ¿Sí? que yo lo dejo a él libre de sospechas porque él es muy buena persona y no creo que él hiciera una cosa así. Serían los que querían protegerle. Claro. Esto lo dices porque no quieres demandas. No para vosotras, para mí me da igual. Y yo soy muy mayor y si me meten en la cárcel me costará menos vivir porque allí te lo dan todo gratis. Creo que ya no te va a llevar nadie a la cárcel, Bárbara. ¿Verdad que no? Creo que España ha cambiado mucho en ese sentido. A mí me gustaría Hombre, que explicaras... ¿cómo que no? Es Sí. que ahora llevan a los que se merecen algunos, otros no, Bueno, también están fuera. O sea, no que últimamente si nos estamos- metemos en ese tema vamos a terminar fatal. Sí, últimamente estamos viendo cosas bastante extrañas de gente que entra a la cárcel y gente que debería entrar que no entra, pero bueno. Eso sí, hay más de los que no entran que los Probablemente. Que, Bárbara, a mí me gustaría que explicaras una cosa, porque tú sobre todo has recibido muchísimas críticas a lo largo de los años, porque se te ha tachado de la persona que intentaba vender unas fotografías y una historia a cambio de un dinero, e incluso se ha llegado a decir que tú amenazabas al rey con sacar vuestra historia a la luz y que por eso habrías recibido una cantidad de dinero. Esa ha sido la gran crítica que has recibido tú a lo largo de los años. Pero es que la gente también tiene que entender que en la España en la que tú, por ejemplo, intentabas trabajar y no se te permitía, tú también tenías que llevar a cabo una serie de cosas, trabajar sobre todo para llevar a tu familia adelante. Entonces, Bueno, ¿tú mira, te sentiste obligada en algún momento de tu vida Yo me sentí en como- utilizar esa historia para ganar dinero? Yo me sentí totalmente obligada. Yo a él, cuando a mí me perjudicó tanto colaborar con la UCD y me perjudicó tanto el que me cerraran las puertas del trabajo, del cine, de la televisión, si no tenéis más que ir a la hemeroteca y a la videoteca y vosotros veréis cómo se paraliza a partir de cuando yo colaboro con la UCD, cómo se paraliza mi profesión. Yo reanudo mi trabajo porque empiezo a hacer revista aquí, precisamente en Barcelona. Yo no quería estrenar en ningún otro sitio, yo quería estrenar aquí porque tengo un vínculo con Barcelona entrañable y entonces eso se me permite hacer porque en la televisión te ven millones de personas y más entonces que no había televisión pública, no había televisión privada y en cambio en el teatro pues te ven 4 proporcionalmente. Y entonces, bueno, pues ahí es donde empiezo yo con el tema, que ahí viene el tema de revista, de tal, porque si no, yo no había hecho revista hasta ese momento. Vamos, que te sientes Entonces, a mí obligada me porque no tenías me siento trabajo. obligada, me cierran completamente. Y si vais a la hemeroteca, veis cómo separan mis películas, que yo estoy haciendo un montón de películas, estoy haciendo muchísimo trabajo, y me lo cortan absolutamente todo. Entonces, lo normal es que una persona que está contigo como él, sabiendo lo que te está ocurriendo, es que ponga cartas en el asunto, porque la consecuencia es esa. La consecuencia es colaborar con la UCD y la consecuencia es que él me pide que lo haga. Entonces, por favor, hay que tener un poquito de o sea, no sé... Devolver favores. Claro, Hombre, fue es su el- responsabilidad. O sea, él no respondió y luego yo no me voy a quitar. O sea, yo sé que lo que hice estaba mal. Pero es que llega un momento en donde retomamos la relación y él sigue portándose conmigo, me sigue utilizando. Y me siguen fastidiando él y su entorno en el tema profesional. Entonces, claro, cosas que yo tengo en marcha y que tú me las echas atrás y que se me estropean y que yo tengo un exmarido que... es drogadicto, alcohólico, que no se ocupa de mis hijos, que no me da una pensión, que no me ha pagado jamás en la vida la pensión, jamás, y que yo me quedo fuera del mundo artístico en ese tiempo que estoy en el circo
y que yo cuando estoy reactivando mi trabajo y mi profesión y estoy ahí luchando y teniendo cosas delante para poder trabajar, me van al traste, yo tengo que tomar alguna determinación y no hace nada en absoluto. ¿Recuerdas cuál es la última vez que hablaste con él, con el rey Juan Carlos? Pues fue en el 94, pero no te podría decir la fecha. ¿Y qué os dijisteis Pues en aquella quedamos en última? vernos, y me dijo que, porque yo le dije que yo quería hablar con él, porque yo nunca tuve pensamiento de sacar nada de nada. Yo lo que sí quería es que supiera que lo tenía. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa. Cuando él salía de viaje en la primera etapa y en la segunda etapa, en la primera, en el contestador me dejaba grabado todo lo que iba a hacer y todo el itinerario que a veces yo le decía, y lo he borrado todo. Imagínate si soy tonta y yo no tenía mal fondo, yo no quería hacerle nunca en la vida ni guardar nada. Y bueno, y lo borré. Pero eran mensajes uno detrás de otro, porque me llamaba continuamente y en aquella época yo tenía todavía trabajo y evidentemente pues se quedaba todo en el contestador. Y a mí me ha llegado a dejar itinerarios que él ha hecho en verano cuando no nos veíamos, pues recuerdo que me decía dónde iba con el barco y dónde iba a atracar, en dónde iban a ir después, dónde iban a... Y claro, eso era peligrosísimo porque yo sabía que mi teléfono estaba intervenido y que podían haber un atentado o cualquier cosa. Tú no me puedes decir que vas a este sitio, a este sitio. Es que me dejaba grabado todo el recorrido y Dios sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Yo soy muy creyente, pero es que Dios sabe que lo que estoy diciendo y vosotras también. Porque sí. Tú Y sabes entonces que... dices, ¿Tú sabes que él está preparando sus memorias, las memorias de Juan bueno, Carlos I? ¿Crees que vas a memorias. salir en esas memorias? Las mías faltan algunas cosas por temor a demanda. De las suyas faltarán muchas porque no querrá que las sepamos. ¿Crees que vas a salir en O sus que memorias? que no salgan, que las sepamos en su boca, porque muchas de ellas las sabemos, pero no dichas por él. Antes comentabas que tú hiciste campaña por la UCD porque te lo pidió precisamente Juan Carlos I. En el 77 y luego en el 79. Y hablas en un capítulo de tu libro de la situación que viviste con Adolfo Suárez. Adolfo me cuesta mucho trabajo hablar de él, pero no tuve más remedio que ponerlo porque fue una situación desagradable. En el despacho de Moncloa tú vas a visitarle para Sí. decirle estoy teniendo problemas con mi carrera profesional precisamente por haber hecho campaña por ti. Totalmente, pero si es que yo llego... Y tú dices, perdona, dices, mientras hablaba no tardé en notar que él no estaba prestando atención a mis palabras, su mirada lejos de transmitir interés o empatía Ninguna. parecía vacía y distante. No percibí en ningún momento un gesto de calidez, al contrario, su actitud se volvió cada vez más desagradable e intimidante. Y te hizo una propuesta, dices, que te hizo sentir incómoda. Bueno, se ha escrito así. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese Sí, porque despacho de la Moncloa? No. Tiene un hijo que le gusta más un abogado que un tonto, una gorra a cuadros, no. ¿Se han puesto en contacto contigo, No, Bárbara? no se han puesto en contacto conmigo, porque además saben que es verdad. La única persona que lo habría sabido que ha muerto hace poco, Aurelio Delgado, ¿me entiendes? Y sabría cómo se movía su cuñado. No creo que fuera la primera vez, ni con la primera. Ha fallecido hace muy poquito tiempo. Salió por ahí una señora que decía que era la secretaria... La secretaria personal de Adolfo Suárez Personal de desmintió, Adolfo Suárez. desmintió esta Primero no historia. es cierto. Primero no es cierto. Si ha sido secretaria, no fue en el momento que yo estuve. Me han comentado que es posible que tuviera algún cargo o algo por allí, pero no secretaria personal. El secretario personal de Adolfo, cuando yo le vi, era su cuñado Aurelio. Es con la única persona que hablé. El teléfono me lo dio el hermano de Adolfo Suárez para poder hablar con Aurelio Delgado. Y Aurelio fue el que me volvió a llamar para darme una cita, una audiencia con él. Y me recogió un coche oficial y todo, y yo llegué. O sea, que estas cosas que dice esta mujer extrañas, de que yo llego, me quedo allí sentada 5 horas esperando, que uno no llega a la Moncloa como así, de pronto, como si fuéramos a tomar una caña al bar de la esquina, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, tú para ir a la Moncloa Tenías una cita. Tienes que tener una cita previa, tienes que entregar tu... En fin,
Sí, sí, tu documentación, etcétera. Documentación, está la policía, tienes que ir con un coche bien con la matrícula que ya la entregas o un coche oficial que te manden a recogerte, etcétera, etcétera. O sea que estas tonterías que ha dicho esta mujer son mentiras. Pero Eso se ya te ha parte acusado me que da base. tiraste la piedra y escondes la mano, que no quieres Yo no explicar escondo esa la mano. proposición. No esa proposición, quiero. ¿por qué? No, Sí que dices que saliste hombre. de ahí llorando. Sí, y salí llorando. Fue una cosa desagradable y salí llorando. Cada uno que lo interprete como quiera. Sí, pero es curioso que tú digas que saliste llorando, es decir, debió ser gordo teniendo en cuenta que tú venías ya de una experiencia, o sea, que tenías la piel curtida. Lo mismo me dijo que no me iban a dar trabajo en la vida y eso te puede producir un llanto tremendo. Sobre todo cuando tienes que vivir de eso y no te dedicas a otra cosa. Por lo que describes no iba por ahí la cosa. Bueno, pues no lo sé, pero eso son deducciones tuyas. Deducciones de absolutamente todo el mundo que ha leído ese pasaje, que yo creo que es el que más problemas te ha traído. Bueno, es que de pronto una señora que aparece y dice estas cosas y encima les dan cancha en algunos programas que no lo puedo todavía ni siquiera entender, pues perdona, es que tendría que haber sido la secretaria, que no lo era, ¿me entiendes? Pero nunca puedes saber lo que ha pasado dentro del despacho. Lo que es Eso curioso sí es que está claro. lo que es curioso es que Entonces no puede decir que yo miento en primero porque no digo nada. Dentro de lo que cabe digo algunas cosas, pero no digo específicamente lo que pasó. Y segundo, porque esto sucede dentro del despacho y no conozco a ninguna secretaria, por muy personal que sea, y además estando el presidente con Bárbara Rey, que esté ahí en medio como si fuera un jarrón de flores, ¿me entiendes? Bárbara, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Pues mira, yo me he arrepentido durante mucho tiempo el haberle hecho las fotografías y las grabaciones, porque yo no soy una persona que tenga mal fondo y no es mi forma de actuar. Y yo creo que lo he demostrado con mis amigas, con mi familia, porque yo a mi familia la he protegido siempre, pero influyó mucho que yo mantenía a mis padres porque habían tenido un fracaso económico muy grande por culpa de un negocio de mi hermano, y mantenía a mis hijos y todo, y el quitarme el trabajo fue lo que indujo, tenía a mi hermana con cáncer, o sea, hubo una serie de cosas que yo creo que no las digo para justificarme, pero que me indujeron muchísimo, y la persona que tenía al lado, como era esta amiga, Hortensia, que era una persona que el dinero para ella era lo más importante, estaba ahí, pum, 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 que fue la que me indujo, porque si no a mí no se me habría ocurrido hacerle una cosa así. Ella fue la que me dijo dónde tenía que ir, a la casa del espía y todo, y yo desconocía absolutamente todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues sí, me he arrepentido en muchas ocasiones de ese tema, porque yo he hecho, creo que muchas cosas buenas, no solo profesionalmente, sino personalmente y humanamente, y con mis errores, por supuesto, y esto es como una especie de borrón que siempre está ahí, como si yo no hubiera hecho otra cosa en mi vida, ¿no? Y esto me ha producido arrepentimiento en muchísimas ocasiones, pero habiendo llegado a esta situación y a este momento de mi vida, viendo lo que hacen otros, eso no quiere decir que yo me pueda justificar porque los demás son peores, que lo son, indudablemente. Empezando por él. Pues entonces, pues no soy yo tan mala. O sea, no me arrepiento tanto porque a lo mejor pues no estaríamos aquí y yo lo estoy pasando muy bien. Si no lo hubiera hecho, a lo mejor no estaríamos hablando, porque si yo me quedo en mi pueblo y para venir a hablar de mi marido que se dedica a la tienda de electrodomésticos que tenía mi padre, lo mismo no habría sido tan interesante. Y estamos aquí hablando ahora y me arrepiento menos. Antes me arrepentía mucho. Bárbara, Ahora, ¿y por la reina Sofía no te arrepientes? ¿No crees que es la gran no, el que se damnificada tiene de que esta historia? arrepentir es él, porque yo en ningún momento he hablado de ella y la respeto y bastante ha tenido. Oye, que cada uno en la vida aguanta lo que quiere también, hay que reconocerlo, porque yo aguanté a mi marido que me pusiera los cuernos y aguanté los malos tratos y nadie es responsable de eso, ¿me entiendes? La responsable en todo caso sería yo por aguantar y no marcharme. Entonces cada uno tiene que llevar, cada barco lleva su vela, pero de todas formas cada mástil, ¿no? Cada palo. O cada palo. Sí, sí.
o cada barco. Todo, Sí. todo es Mm, válido. o Todos, barquito todos velero, tenemos que llevar barquito velero. nuestra propia vela. Entonces, Los que pueden hay tener veces- veleros. Hay veces los que pueden tener velero, y hay otros que tienen yates. Y entonces, Bribones. sí, se supone, no, los tienen sin suposición. Y entonces, yo qué sé, arrepentido yo creo que debe estar él de decir las cosas que decía de ella. Y arrepentidos tienen que estar algunos medios de comunicación, y no quiero meterme con ellos, porque yo me llevo muy bien con todos vosotros, de poner lo que él dice de ella, porque yo nunca lo he puesto. Entonces, que no me achaquen a mí de que yo estoy hablando con él, dicen que le meto los dedos y tal. Hombre, si yo le estoy grabando, evidentemente, pues le pregunto, pero no le pregunto por ella. Hablas de las filtraciones, de las conversaciones hablo en las de otro que tipo de se conversaciones, referían hablo de a otras ella. cosas, pero, y no sé que me va a hablar esas cosas que me habla de ella, porque hay algunas cosas que me las habla muy en la intimidad y evidentemente, pues, oye, las han sacado y a mí me hubiera gustado que no hubieran salido, porque por ella y por sus hijos. Pero vamos, también me estoy dando cuenta de que no les afecta mucho. Parece como que estuvieran acostumbrados. Yo qué sé, me da la sensación, ¿no? Bárbara Digo yo, Rey. porque ahí no se rompen vínculos ni nada. Aparentemente sí, pero luego después serán todos juntos y tal. Bárbara Rey, seguiríamos conversando contigo Ya lo sé. con tantas páginas como dura este libro, que son más de 400. Bárbara Rey, yo Bárbara, mis memorias. A mí Barcelona me encanta, o sea que cuando queráis me cogéis un hotel cojonudo y me vengo y me paso unos días con vosotros. Cuando quieras, puedes venir de colaboradora a este programa pasa y que te yo recibimos con los brazos abiertos. Lo que pasa que yo lo que quiero es que recomendéis que compren el libro, porque vosotras sois la que lo estáis leyendo y estáis viendo que en ese libro no solamente está este señor, hay muchas cosas y que es muy ameno y es muy agradable de leer. Es muy ameno y lo decía al principio, parece bien una novela de Es ficción. una novela de Podría ficción. ser una novela de Podría ficción. ser una novela de ficción porque la gente asocia a mi libro, aunque yo voy a estar hablando todo el tiempo de este No. señor. Y este señor, pues le llamo señor porque es como me dijo él que le llamara al principio. Ah, Adolfo Suárez también me dijo que le llamara señor. No presidente, ¿eh? No, señor. ¿Ellos se llamaban señora? No me acuerdo yo ni cómo me llamaban. Yo creo que ni me llamaban. Me llamaban por teléfono, pero lo de llamarme así... No. Bárbara Rey, muchísimas gracias de verdad por estar esta mañana con nosotros. Jo estic encantada d'estar con vosotras. Un abrazo i Lorena, a tu també, com sempre. Una Gràcies, abraçada. ens veiem dimecres. Adéu. Adéu.